Bienvenidos, adeptos de las matemáticas. En este video estudiaremos qué son los monomios. Empezaremos dando su definición y viendo varios ejemplos. Posteriormente veremos ejemplos que no son monomios y explicaremos el por qué no lo son. Finalmente estudiaremos el grado de un monomio, viendo su definición y también viendo varios ejemplos. Sin más preámbulos, comencemos. En el estudio del álgebra, los monomios juegan un papel muy importante. Vamos a definirlos. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término y las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponentes naturales. Bien, recordemos la definición de término. Ya habíamos visto que un término algebraico o simplemente un término es un sumando de una expresión algebraica. Ahora bien, la definición de monomio nos habla de que es una expresión algebraica que consta de un solo término y vean, las únicas operaciones que aparecen son el producto y la potencia de exponentes naturales. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. Aquí tenemos al término constante 10. El término constante 10 solo consta de un solo término. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos a x. X puede ser visto como x elevado a la 1. Bien, consta de un solo término y la potencia de x es igual al número 1, que es un número natural. El tercer ejemplo es 7x cuadrada. Bien, esto lo podemos ver como 7 por x cuadrada. Vemos que aquí aparece el producto y x está elevado al cuadrado, el cual es un número natural. Por lo tanto, esta expresión, que consta también de un solo término, es un monomio. El ejemplo número 4 lo podemos ver como 9 por x por y al cuadrado. Vemos que las únicas operaciones que aparecen son el producto y la potencia que tienen las variables. En este caso puede ser visto como 9 por x elevado a la 1. Recordemos que aquí hay un 1 que se omite por simplicidad. Por y cuadrada, vean, todos sus exponentes son números naturales y consta también de un solo término, por lo tanto es un monomio. Finalmente, el ejemplo 5 lo podemos ver como 19 por x al cubo por y. Aquí recordemos hay un 1 que se omite por simplicidad, por z elevado a la quinta. Bien, observamos que las únicas operaciones que aparecen entre las variables x, y y z son el producto, puesto que se están multiplicando, y la potencia que tienen estas variables son números naturales, 1, 3 y 5. Por lo tanto, es un monomio. En muchas ocasiones no se aborda el tema de qué no es un monomio, que es lo que vamos a ver a continuación. Como ejemplo número 1 tenemos la raíz cuadrada de x. Esto lo podemos ver, recordemos que aquí hay un 2 que se omite por simplicidad, raíz cuadrada de x, y esto lo podemos ver en forma de exponente fraccionario, x elevado a la 1 medio. Entonces vemos que no es un monomio, dado que su exponente no es un número natural. Vean, recordemos la definición de monomio, la cual nos habla de la potencia de exponentes naturales. Veamos otro ejemplo. X sobre dy. La división puede ser vista en forma de producto, es decir, esto lo podemos reescribir como x por 1 sobre dy. Y recordemos que b elevado a la menos n es igual a 1 sobre db elevado a la n. En este caso, aquí tenemos x por 1 sobre dy elevado a la 1. Se omite por simplicidad. Es decir, esto es igual a x aplicando esta propiedad por y elevado a la menos 1. Y esto claramente no es un monomio, puesto que su exponente no es un número natural. En este caso es el número negativo menos 1. Veamos el tercer ejemplo. Aquí tenemos x a la menos 1. Vean, recordemos, x a la menos 1 es igual a 1 sobre dx, por esta propiedad que acabamos de enunciar anteriormente. Entonces, vemos de inmediato que su exponente no es un número natural, puesto que es el número negativo menos 1. Por lo tanto, no es un monomio. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, todas estas expresiones no son monomios, puesto que su exponente no es un número natural. Veamos ahora la siguiente definición. El grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las variables. Veamos algunos ejemplos. Nos piden encontrar el grado de los siguientes monomios.
Como ejemplo número 1 tenemos el 12. El 12 puede ser visto como 12 por x elevado a la 0. Vean, todo número real distinto de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, esto es igual a 12 por 1, que es igual a 12, que es lo que tenemos acá. Entonces aquí vemos que la suma de todos los exponentes de las variables, que en este caso la variable únicamente es x, entonces observamos que el grado de 12 pues simplemente es igual al número 0. En general, el grado de un término constante diferente de 0 es igual a 0. Veamos otros ejemplos. El ejemplo número 2 es igual a la variable x. Esto es igual a x elevado a la 1. Entonces, el grado de un monomio ya vimos que es la suma de todos los exponentes de las variables. Entonces, si sumamos todos los exponentes de las variables, pues entonces nos percatamos que el grado de x es igual a 1. Ahora veamos el ejemplo número 3, el cual es 19 por x al cubo por y por z elevado a la quinta. Bien, esto lo podemos reescribir como 19 por x elevado al cubo por y elevado a la 1 por z elevado a la quinta. Entonces recordemos, el grado de un monomio es la suma de todos los exponentes de las variables. Aquí las variables son x, y y z. Entonces la suma de todos estos exponentes es el grado del monomio. Es decir, el grado de 19 por x al cubo por y por z elevado a la quinta es igual a 3 más 1 más 5, que es igual a 9. Entonces el grado de este monomio es igual a 9.